Hades es el señor del inframundo para la antigua Grecia y también era el nombre del lugar donde terminaban las almas de los seres vivos después de la muerte. Hades era probablemente el más temido de los dioses, y tanto Homero como Hesíodo lo describen como sin piedad, detestable y monstruoso. Su mujer era Perséfone, a la que raptó para que viviera con él en el inframundo, y su símbolo es un cetro o una cornucopia. La historia de Hades comienza luego de la titanomaquia, cuando los dioses derrotaron a los titanes. Hades y sus hermanos decidieron repartirse el mundo. Zeus recibió el gobierno en los cielos y en el monte Olimpo, Poseidón el de los mares y finalmente Hades se quedó con el inframundo. Aunque en cierta medida tiene un menor protagonismo en las historias mitológicas que los otros dioses, Hades debió de inspirar temor y asombro en gran parte de la población griega. Hades era el único dios que no vivía en el monte Olimpo, en vez de eso habitaba en un oscuro palacio bajo tierra. Este dios también tenía un casco hecho por Hefesto que hacía invisible a quien lo llevara, y que es el casco que usaron Atenea cuando luchó contra Ares en la narración de Homero de la guerra de Troya en la Ilíada y Perseo en su misión para conseguir la cabeza de Medusa. Hades se enamoró de Perséfone, la hija de Zeus y Deméter, y la raptó para que viviera con él. Cuando Hermes descubrió lo que había pasado, exigió que devolviera a Perséfone a Deméter, y se decidió que podría regresar al mundo si no había comido nada del Hades. Sin embargo, Hades la engañó para que se comiera una semilla de granada, por lo que solo podría regresar al mundo de los vivos la mitad del año. Hades reinaba sobre los muertos, con la ayuda de otros sobre los que tenía completa autoridad. Prohibió estrictamente a sus súbditos abandonar sus dominios y se enfurecía bastante cuando alguien lo intentaba, o si alguien trataba de robar almas de su reino. Era igualmente terrible para quien intentaba engañar a la muerte o cruzarla, como descubrieron desgraciadamente Sísifo y Pirito. Aunque era un olímpico, pasaba la mayor parte del tiempo en su oscuro reino. Formidable en la batalla, demostró su ferocidad en la famosa titanomaquia, la batalla de los olímpicos contra los titanes, que entronizó a Zeus. Temido y odiado, Hades personificaba la inexorable finalidad de la muerte. ¿Por qué odiamos a Hades más que a cualquier dios, si no es por ser tan adamantino e inflexible?, se preguntaba retóricamente Agamenón. No era sin embargo un dios malvado, pues aunque severo, cruel y despiadado, era justo. Hades gobernaba el inframundo y por ello era con mucha frecuencia asociado con la muerte y temido por los hombres, aunque la personificación real de esta era Tánatos. A los antiguos griegos, como a casi todo el mundo, la muerte les inspiraba respeto. Y como Hades era una divinidad, no quedaba otra que adorarlo. Eso sí, les producía escalofríos y apartaban la vista del Señor de la oscuridad cuando le ofrecían un sacrificio. Ni siquiera se atrevían a llamarlo por su nombre y optaban por referirse a él como Plutón, el dispensador de riquezas. Era otro de sus atributos, pues los tres hermanos olímpicos se habían repartido la tierra, y él, como dios subterráneo, poseía los minerales y metales preciosos y podía decidir sobre la fertilidad del suelo o los pozos de agua. Perséfone no se sometió a Hades voluntariamente, sino que fue raptada por este mientras recolectaba flores en la llanura de Nisa o en un valle próximo a la ciudad de Ene. Hades abrió un agujero en el suelo para llevarse a Perséfone sin que Deméter se diese cuenta. Según el himno homérico a Deméter, Zeus fue cómplice del rapto. Después, Hades convenció a su sobrina de que sería un gran esposo y que ella sería reina del inframundo. La joven Perséfone se alegró al oír esto y accedió a comer los granos de granada que le ofreció su nuevo esposo. En protesta por este acto, Deméter lanzó una maldición sobre la tierra que produjo una gran hambruna, y aunque los dioses fueron uno por uno a pedirle que la levantase para que la humanidad dejase de sufrir, ella aseguraba que la tierra permanecería estéril hasta que volviese a ver a su hija. Por fin intervino Zeus, quien a través de Hermes pidió a Hades que devolviese a Perséfone. Este accedió, pero antes de partir, tomó un grano de granada, que es dulce como la miel y que Hades le ofreció porque sabía que así tendría que regresar. Deméter preguntó a Perséfone a su regreso a la luz y el aire,
¿no habrás probado bocado mientras estabas abajo? Porque si aún no lo has hecho podrás vivir con nosotros, pero si algo comiste, tendrás que volver allí, pasarás los inviernos en la tierra profunda y al llegar el calor y la tierra esté verde con nosotros vendrás a reunirte de nuevo. Esto la ató a Hades y al inframundo, para gran consternación de Deméter. Según algunas versiones del mito, Perséfone fue cómplice del ardid, tras haberse enamorado de Hades y querer permanecer junto a él. Zeus propuso un compromiso, al que accedieron todas las partes. Perséfone pasaría la mitad del año con su marido. Es durante esta época cuando el invierno cae sobre la tierra, una expresión de tristeza y luto. A diferencia de otros dioses del panteón griego, Hades no era una divinidad promiscua y tendente a dejarse llevar por la pasión sexual. Al margen de sus relaciones conyugales con Perséfone, las fuentes antiguas únicamente citan dos escarceos amorosos de este dios. La ninfa Mente, que habitaba las orillas del río Cosito, sufrió un intento de violación a manos del rey de los infiernos. Sin embargo, este no pudo llegar a culminar el acto debido a que Perséfone, celosa, convirtió a la ninfa en una planta de menta. La ninfa Leuce, que a su vez también había sido víctima de la pasión sexual de este dios, fue convertida en un sauce blanco, bien por castigo de la celosa Perséfone, bien por iniciativa del propio Hades. Hades nunca tuvo descendencia, posiblemente al considerar los griegos que la muerte era incapaz de engendrar vida alguna. Se creía que el dios Hermes guiaba a las almas a la laguna Estigia en el inframundo, momento en el cual el barquero Caronte los transportaba hasta las puertas del Hades, donde Cerbero, el feroz perro de 3 cabezas, o 50 según Hesiodo, y serpientes por el cuerpo, vigilaba que las almas no se escaparan más que evitar que entraran más. Para pagar al barquero Caronte, la familia del fallecido ponía una moneda en la boca del difunto, para los griegos, la moneda tradicional el óbolo, de poco valor. Aquellos a los que no se enterraba, o que no tenían cómo pagar al barquero, estaban condenados a vagar por la tierra como fantasmas. Esta creencia sugiere la naturaleza ambigua del Hades. No se trataba necesariamente de un lugar de tormento o sufrimiento, sino que en muchos casos era sencillamente el lugar del descanso final del alma. Al llegar a las puertas del Hades se decidía cuál era el destino final de las almas, juzgando sus actos en vida. Tradicionalmente los 3 jueces de almas eran Minos, Radamantis y Éaco, conocidos por sus vidas honorables. Cuando se consideraba que un alma había llevado una vida especialmente buena, primero se la llevaba a beber de las aguas del río Lete para que olvidara todo lo malo y luego se la llevaba a los idílicos campos elíseos. Cuando se consideraba que un alma había llevado una mala vida, ésta caía en manos de las furias que la llevaban al Tártaro, el nivel más profundo del Hades, donde se la castigaba por sus fechorías. Las peores almas, aquellas que habían ofendido a los dioses con su irreverencia, estaban condenadas al tormento eterno. Algunos ejemplos de tal castigo son Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba; Tántalo, que nunca podía saciar su sed; Ocnos, que trenzaba una cuerda mientras un burro se iba comiendo el otro extremo; las hijas de Dánao, que tenían que intentar llenar un tamiz con agua; e Ixión, que estaba atado a una rueda que daba vueltas sin cesar.